A ver, hay políticos que quedan marcados por un solo tema, ¿no? Como una obsesión que define toda su carrera. Para el senador Marco Rubio, ese tema es, sin duda, Cuba. Durante décadas su enfoque ha sido intenso, personal y, desde luego, muy controvertido. Hoy vamos a desgranarlo todo: el hombre, el plan que tiene y la paradoja que rodea toda su política hacia la isla. La gran pregunta que nos hacemos aquí es esta: ¿por qué? ¿Por qué Cuba se ha convertido en el centro de la identidad política de Marco Rubio? Para entender lo que hace, primero tenemos que entender de dónde viene. Bueno, para descifrar la política dicen que primero hay que entender a la persona, ¿verdad? Y la historia de Rubio con Cuba no arranca en un despacho, sino en su propia historia familiar. Es un relato que, al final, se convierte en la base de toda su carrera. Fijaos en esto, que es clave. Rubio nace en Miami, no en La Habana. Sus padres se marcharon de Cuba antes de que Fidel Castro llegara al poder, y este detalle es crucial. ¿Qué significa esto? Pues que su identidad no se forja viviendo bajo ese régimen, sino creciendo en el corazón de la comunidad de exiliados de Florida, un ambiente cargado con el recuerdo de una Cuba perdida y un sentimiento anticomunista muy, muy profundo. Esta frase del propio Rubio lo dice todo, de verdad. Lo interesante aquí es esa dualidad, el dolor y el amor. No estamos hablando solo de una postura política fría, es una conexión emocional casi mitológica con un país que él conoce más por las historias de su familia que por experiencia propia. Así que, resumiendo, la base de todo esto es personal. Antes que la ideología, antes que la estrategia geopolítica, está la memoria de la familia. Esta es la primera capa, la más importante para entender su enfoque, el motor que impulsa todo lo que viene después. Vale, ya tenemos la base personal. Ahora vamos a ver cómo todo eso se va convirtiendo en un pilar político. Aquí es donde la historia familiar se transforma en una ideología y finalmente en una agenda política muy clara y sobre todo muy combativa. Si miramos su trayectoria, la coherencia es tremenda. Desde las historias que escuchaba de pequeño hasta su papel clave en el Senado, la postura de Rubio ha sido increíblemente consistente. No es algo que adoptara por conveniencia, ha crecido con él. Su oposición frontal a la apertura de Obama y su condición actual de que no hay mejoras sin democracia son la culminación de décadas de esta misma creencia. Perfecto, ya hemos visto el porqué. Ahora toca el qué. ¿En qué consiste exactamente la estrategia de Marco Rubio? Porque no son solo discursos, es un plan de acción muy concreto, lo que él llama máxima presión. Y ojo, aquí hay que ser muy claros. El objetivo final de su política no es la ayuda humanitaria ni mejorar las cosas poco a poco. El objetivo, dicho sin rodeos, es el cambio de régimen. Es una estrategia de todo o nada, diseñada para provocar el colapso del gobierno actual. Y aquí está la estrategia desglosada. Máxima presión no es solo sancionar a Cuba y ya está. Es una estrategia geopolítica mucho más amplia, como una especie de asedio moderno. Primero, debilitar a Venezuela, que es el salvavidas económico y energético de Cuba. Segundo y tercero, cortarles el petróleo y aislarlos diplomáticamente para asfixiar al régimen. ¿Y todo esto para qué? Para lograr el cuarto y último paso, que la presión interna se vuelva tan insostenible que fuerce el colapso. Tenemos a la persona y tenemos el plan. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Ha funcionado? Vamos a analizar los resultados de esta estrategia entre 2024 y 2026 con una especie de boletín de notas, para ser objetivos. Primer punto, el impacto económico. ¿Lo ha conseguido? Pues sí, y con creces. Las políticas han sido extremadamente efectivas. Han provocado una crisis energética severa, escasez y una contracción económica brutal. En este aspecto, el éxito de la estrategia es innegable. Pasamos al segundo objetivo: forzar concesiones políticas. Aquí el panorama ya es más mixto. Ha habido algunos resultados, como la liberación de presos políticos o el inicio de algunas negociaciones. El régimen cubano siente la presión y ha hecho movimientos tácticos, pero sin ceder en lo fundamental. No es un fracaso, pero tampoco una victoria clara. Y ahora, el objetivo principal: el cambio de régimen. En este punto, la evaluación es baja. A pesar de la crisis económica y la presión, el gobierno cubano sigue en el poder. Demuestra una resiliencia forjada durante décadas, manteniendo un control político y militar férreo. Esta tabla lo resume todo a la perfección. Vemos un éxito alto en debilitar la economía y generar presión social. Un éxito parcial, un aprobado justo, en forzar algunas reformas, pero un fracaso claro en el objetivo final y más importante, el cambio de régimen. La estrategia ha tenido un impacto enorme, pero no ha logrado su propósito fundamental. Y esto nos lleva a la conclusión y a la paradoja central que define todo este debate. Porque los resultados que acabamos de ver nos presentan una contradicción fundamental en el corazón de la política de Rubio. Aquí es donde el debate se vuelve más claro. Para sus partidarios, es un defensor de la libertad, la voz del exilio que lucha por una Cuba democrática.
Para sus críticos, es un ideólogo cuya política de línea dura castiga a la población civil sin lograr un cambio político real, quizás subestimando la capacidad del régimen para sobrevivir. Ambas visiones coexisten y, claro, se alimentan de los resultados que hemos visto. Si tuviéramos que resumirlo todo en una sola frase, sería esta. La estrategia ha sido exitosa en crear una crisis profunda en Cuba, ha debilitado la economía y ha generado un sufrimiento inmenso. Lo que no ha logrado es traducir esa crisis en el cambio político que era su objetivo final. Y ahí está la dolorosa paradoja. Y cerramos con esta pregunta que es el centro de toda la controversia. Si una política logra todos sus objetivos intermedios de presión pero fracasa en su meta principal, ¿se puede considerar un éxito? La respuesta define no solo la evaluación de la carrera de Marco Rubio, sino también el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, una cuestión que de momento queda abierta.